Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a nuestra clase. Así que esperamos que sea de bendición para su vida. Y recuerde que nosotros estamos aquí algunos domingos, domingos alternados, un domingo sí, un domingo no, en cuanto nos sea posible. Si usted necesita ver las clases anteriores, pues usted puede ir a mi página de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y allí están todas ya las clases anteriores. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando con el tema el calendario del reino y estuvimos estableciendo algunas cosas importantes para que usted pueda entender que nuestro Dios, nuestro Señor, no hace nada al azar, sino que Él tiene una agenda, Él tiene una palabra que ya ha establecido y que ella se cumple, por eso se llama palabra profética. Cuando se habla algo que es profético, es algo que ya fue determinado, algo que ya fue señalado, algo que ya fue establecido y se va cumpliendo en el tiempo de su cumplimiento, valga la redundancia. Así que si usted va a Génesis 1:14, que desde el primer capítulo de la Biblia que nosotros pues tenemos cada uno en nuestros hogares, usted va a leer desde la primera página, Génesis capítulo 1, cuando ahí describe la creación, ¿verdad? No comenzó todo ahí porque Dios es eterno, así que ya todo en Él fue el que hizo que todo existiera, pero se nos está describiendo cuando Él creó la tierra y cuando nos creó a nosotros, no cuando creó todo el cosmos, no, nada de eso, porque donde Él nos estableció fue en el planeta Tierra, así que la palabra de Él lo que nos describe es la creación de la tierra y cómo Él estableció todo lo que hay en nuestro mundo, en nuestro planeta, disponible para cada uno de nosotros para poder vivir, ¿verdad? Para poder seguir existiendo, todas las condiciones necesarias que nosotros necesitábamos para poder vivir aquí. Así que todo eso lo describe en Génesis y en ese capítulo 1, en el versículo 14, cuando dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales y para señalar las estaciones, los días y los años. Y en otras versiones, como Dios habla hoy, que está más cerquita de lo que es el original, dice para señalar los días, los años y las fechas especiales. Así también lo dice la Biblia textual, y cuando habla la palabra señales la buscamos en el original y la palabra que hay ahí es moed, y cuando usted lo busca en el diccionario, moed quiere decir un tiempo fijo, una temporada, y dice que específicamente está hablando de un festival o de una fiesta, una asamblea, una cita divina. Así que cuando usted lee Génesis capítulo 1 versículo 14 y dice que Él estableció las lumbreras, las dos lumbreras en la expansión de los cielos, porque no estamos hablando de otros planetas, no de las 7 lunas allá del otro planeta, sino que está hablando de nuestro planeta. Cuando Él estableció nuestro sol y la luna, ¿verdad? A nuestro planeta, Él lo puso allí para señalar el tiempo de sus citas divinas, de sus festividades, de sus convocatorias, que es la palabra correcta para hablar de lo que es Moed. Y todo eso lo estuvimos hablando la semana pasada, que nuestro Dios creó un calendario de encuentros con Él a través del año, y en ese año hay 7 festividades donde nos encontramos con nuestro Dios, porque Él lo que quiere es encontrarse con nosotros, darnos instrucciones para saber qué hacer en el tiempo que estamos viviendo y en lo que falta todavía, porque hay unas palabras proféticas que sí ya se cumplieron. Y yo le quiero decir que las palabras proféticas se cumplen en Jesucristo.
es en Jesucristo. Todo lo que Dios ha hablado lo ha establecido en su Hijo, en Jesucristo. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de quien nos está hablando, el tema central de su palabra de las Escrituras, es Jesucristo. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que nos está señalando la palabra es a Jesucristo. Y de Él es que se trata toda la agenda del Padre eterno. Todo lo que Él ha establecido, todo lo que Él ha determinado, todo lo que Él ha señalado, todo lo que Él ha fijado, que otras personas le llaman promesas, pero en realidad no son promesas, son decretos, porque el rey no hace promesa, él no lo puede cambiar, algo que ya él decretó, ya lo estableció así y se cumple. Y dice que esta tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son eternas, sus palabras son fieles y sus palabras se cumplen al pie de la letra, y cada una de las palabras que él ha dado se cumplen en el tiempo que ya él lo determinó, y eso se llama un tiempo señalado. Así que él creó un calendario de encuentros. Y en esta mañana nosotros vamos a estar hablando acerca del propósito. ¿Por qué Dios estableció un calendario de encuentros? ¿Por qué Dios estableció esas 7 fiestas en el transcurrir del año? Pues el propósito de Dios fue crear un calendario de convocatorias para guiar al pueblo y mantenerlo unido y ajustado al mover profético de su reino aquí en la tierra, y que para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. O sea, en ese calendario de fiestas o de festividades o de convocatorias, que son 7, él estableció un marco profético, y lo vamos a estar viendo en esta mañana. O sea, cada fiesta tiene un significado en Jesucristo. Cada fiesta tiene un significado y eso se cumple en Jesucristo. Ya Él lo estableció desde el principio hasta el fin. Hay las primeras 4 ya, y están en orden. Están en orden. Cada fiesta significa algo en Jesucristo, un cumplimiento, y están en orden. Y ya las primeras 4 se cumplieron en ese mismo orden, y solo falta que se cumplan las últimas 3 y se van a cumplir en ese mismo orden. Así que ya leímos Génesis 1:14, donde dice Dios que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. En Levítico 23 el Señor le da un mandato a Moisés y le dice en el versículo 2: di a los israelitas lo siguiente: estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. De ahí es que salen las santas convocatorias. De ahí es que salen esa palabra, ¿verdad? Santas convocatorias de Levítico 23, versículo 2, que Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que esta fiesta que yo te voy a decir ahora, estas son las que van a celebrar en su tiempo, y esas van a ser reuniones santas. En el versículo 4 dice: estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor, y en las cuales ustedes deben reunirse. Así que es un mandato de Dios, es un mandato directamente que sale de la boca de Dios, y dice que son perpetuas, o sea, para siempre. Hay unas fiestas que tenían un significado porque eran sombra de lo que había de venir, pero en este tiempo esas primeras 4 fiestas, que ya mismo te voy a decir cuáles son, ya no son sombra de lo que ha de venir, porque ya sucedió, Jesucristo las cumplió. Y yo creo que usted sabe de qué yo estoy hablando. La Pascua, Jesucristo ya la cumplió, porque Él fue el sacrificio perfecto. Así que hubo redención ahí en Jesucristo. Nosotros tenemos redención. Esa es una, ya se cumplió. Así que nosotros no estamos anunciando, estamos celebrando lo que ya Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y cuando lo celebramos? Durante el tiempo de esa convocatoria en primavera.
que es la primera que se da. Y Dios estableció ese mes como el primer mes. Ya nosotros habíamos hablado acerca de eso. Los meses, Dios no les puso nombre, sino que le puso primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, hasta el 12º mes. Así que el primer mes, en Éxodo 12, que usted lo puede buscar, ya lo habíamos hablado, él le dice, este será para ustedes el primer mes. Y el día 10 van a escoger el cordero y tiene que ser así, 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 un cordero perfecto. El día 14 de Abib, que le pusieron, ya yo les había dicho, le pusieron nombres a los meses cuando fueron a Babilonia y regresaron, vinieron con todos esos nombres que Dios no puso, sino que lo puso el hombre. Así que en ese día 14 del primer mes, entonces era que se iba a sacrificar el cordero y que iban a comer la Pascua. Pues nosotros cuando llega ese momento, nosotros celebramos que Jesucristo es nuestro cordero que fue entregado, fue inmolado, que derramó su sangre para darnos salvación y que arrancó de nosotros todo aquello que nos separaba del Padre y que Él es el camino al Padre. Jesucristo es el camino y nosotros lo celebramos ese día. Luego está los panes sin levadura. Durante toda eso también Jesucristo lo cumplió. También están las primicias, eso Jesucristo lo cumplió. Los panes sin levadura significa la sepultura de Jesucristo. La bicurín, que es primicia, que son las primeras cosechas de primavera, cebada. Eso significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Él es primicia y lo dice la palabra. Él es la primicia. Él es el primero porque después más adelante nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Esa bicurín, la primicia, se cumplió en Jesucristo. Celebramos eso, que Él es primicia. Nosotros todavía estamos aquí, así que cuando llegue el tiempo de resurrección, eso es lo que significa la fiesta de las trompetas. Esa fiesta, que es la número 5, esa no se ha cumplido porque eso es cuando los muertos en Cristo resuciten y nos encontremos con Él en las nubes y nos vayamos con Él. Esa es la fiesta de las trompetas. Esa no se ha cumplido. Nosotros cuando llega esa fecha lo que hacemos es anunciar, proclamar, afirmar, recordar que Él regresa por nosotros y celebramos eso también, que nosotros tenemos esperanza y nuestra esperanza se llama Jesucristo. Después de la de primicia viene lo que es Pentecostés, Shavuot, ¿verdad? Y nosotros, fíjense que en esa misma festividad, cuando ellos estaban reunidos, en esa festividad fue que se derramó el Espíritu Santo, que lo dice en Hechos capítulo 2. No es casualidad, esa es la agenda del Padre, porque Él estableció un calendario y cada fiesta señala lo que Él va a hacer y todo sucede en su tiempo, en el tiempo de Dios. Por eso es que nosotros celebramos y cada celebración tiene un significado y se cumple en Jesucristo. Aleluya. Así que esas son las fiestas o los tiempos o las celebraciones o convocatorias que nuestro Dios señaló a través de todo el año. Después de la fiesta de trompeta se celebra más adelante, que todas esas son en otoño. La fiesta de trompeta significa que nosotros nos vamos con Él. Él nos viene a buscar y estaremos con Él. Después viene la que es Yom Kippur, que es la del perdón, ¿verdad que sí? Y está hablando de juicio. Y unos tienen justicia y otros tienen ¿qué? Condenación. Eso también se cumple en Jesucristo. Y la última, que es tabernáculos, y esa le llaman Sukkot, que es tabernáculo o la enramada, ¿verdad? Que ponen una tienda. Pues eso significa que volvemos, que regresamos y que el reino de Dios se establece. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva y ese reino de Dios se establece aquí en la tierra y reinaremos con Él para siempre. La manifestación y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. No ha sucedido, pero nosotros cuando llega ese tiempo que es entre septiembre y octubre, nosotros celebramos, nosotros anunciamos, nosotros proclamamos y clamamos
por el cumplimiento. Todo eso va a ocurrir en el tiempo que ya Dios determinó, porque aquí nada sucede ni por casualidad, aquí las cosas no suceden porque se dieron, no son al azar, no es así. Dios estableció un tiempo y nada se adelanta y nada se atrasa, y si usted lee en Daniel 9, usted va a entender eso. Él determinó un tiempo, las 70 semanas. Al final de las 70 semanas van a suceder lo que son las fiestas de las trompetas. Todo eso va a suceder para ese tiempo. Pero para eso nosotros necesitamos conocer el calendario de Dios, porque tiene un propósito. Hay una razón por la que Dios establece las cosas. Miren, no todo lo que está aquí no es para llenar un libro, no es para que sea palabra a palabra. Cada una de las palabras que están escritas en este libro tienen un propósito para nosotros, nos están dirigiendo. Dios en este tiempo quiere que nuestros ojos estén abiertos, y si usted dispone su corazón y usted se sienta a escudriñar la palabra de Dios no como el papagayo, como decía mi mamá hoy en la mañana, no como el papagayo, no porque porque hoy me toca el capítulo tal y voy a avanzar a leer porque me tengo que ir a trabajar. No, es que usted se detenga, que usted medite, que usted escudriñe, que usted entienda el propósito por el cual esa oración que está ahí, ese texto, ese versículo está ahí, tiene una razón, tiene un propósito, tiene un secreto de Dios, y lo que Él quiere es revelarnos los secretos de Dios. ¿Y sabe quién es el secreto de Dios para nosotros? Jesucristo. Cuando Jesucristo nos es revelado, nosotros entendemos toda la verdad de Dios y podemos ver, comprender y conocer a Dios, que es el propósito del calendario bíblico. Ese es el propósito, que usted conozca a Dios y que usted conozca su obra, y qué es lo que a usted le toca hacer, qué usted debe hacer en cada tiempo que le ha tocado vivir en esta tierra. Así que el Señor creó un calendario de convocatorias santas para guiar al pueblo y mantenerlo unido y ajustado a su mover según lo que ya Él determinó, o sea, su mover profético de su reino aquí en la tierra. Todo lo que ya Él determinó en un tiempo señalado, para que sepamos en qué tiempo estamos viviendo, qué es lo que está pasando y lo que nosotros nos toca hacer con eso. Así que las fiestas descritas están ahí en Levítico 23 si usted las quiere entender. Y no es que usted haga lo que dice ahí de manera literal, porque eso es una práctica religiosa, y por eso Pablo dice que la letra mata. Pero el espíritu de vida que está a través de esa letra que está ahí escrita es lo que Dios quiere que usted entienda. Porque Él quiere que usted siga lo que Él ha establecido. En Levítico 23, versículos del 9 al 22, le habla acerca de las fiestas de la primera cosecha en primavera, que es Pesa, que es Pascua, que es Hamatzot, que es los panes sin levadura, Bikurim, que es primicia, y Shavuot, que es Pentecostés. Ya le dije que esas 4 se cumplieron ya en Jesucristo. Pesa, el sacrificio de Jesucristo, los panes sin levadura, la muerte y sepultura, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Bikurim, primicia, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Shavuot, que es Pentecostés, y es cuando es derramado el Espíritu Santo. Los versículos 23 al 25 habla de la fiesta de las trompetas, que se le llama Yom Teruah, que es fiesta de las trompetas, y eso significa que nosotros vamos a resucitar y nos vamos con el Señor. En el versículo 26 al 32 está la fiesta del perdón, Yom Kippur, que habla de juicio, que vamos a estar delante del trono de Dios. Y el versículo 33 al 43 son las fiestas de tabernáculos de las enramadas, que es Sukkot, que es la manifestación y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra para siempre. En Daniel 9, 25 al 27 dice: debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén, ahí está hablándole a Daniel, le está explicando
Pero más adelante, cuando termina el libro de Daniel, él dice, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Todo el que entienda, ¿verdad? Todo el que sea entendido, y hablamos la semana pasada de la tribu de Isaacar, que eran los entendidos en los tiempos, y eran los que su labor era esa. Saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo pelear, cuándo no. ¿Por qué? Porque era entendido en los tiempos. ¿Cuándo es el tiempo de Dios para hacer? ¿Cuándo no es el tiempo? Pues Daniel dice, ahí en los últimos capítulos de Daniel, dice que selle esta visión hasta los tiempos del fin. O sea que en este tiempo del fin, eso es quitado el sello y vamos a entender. Dice que los entendidos entiendan. Apocalipsis habla acerca de la visión de Daniel y la cita, y también dice para los que entienden. Así que nosotros le tenemos que pedir al Señor, hazme entender. Pero si usted está perdido en el calendario profético, si usted está perdido en el marco profético, en el calendario que Dios estableció, usted no va a entender nada, porque tiene que entenderlo como utilizando ese marco profético, que son las 7 fiestas que se celebran. Y así usted puede entender en qué tiempo de la historia, en el calendario de Dios, nosotros estamos viviendo. Nosotros ya estamos casi ya entrando a la semana 70. ¿Entendió? Y eso aquí lo dice. Debe saber y entender esto desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén. Esté atento a todas esas noticias. Hasta la llegada del jefe consagrado. Han de pasar 7 semanas. Y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas. 62. Usted tiene que estar claro en esos números. Son 70. Pero cuando pasen que las murallas reconstruidas de Jerusalén durarán hasta 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto, como una inundación, y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. ¿Ve? Que nada es al azar. Todo lo que acontece es porque ya Dios lo estableció y tiene que suceder de esa manera para que se den las cosas como tienen que ser. Jesucristo murió y todo lo que pasó se tuvo que dar así para que pudiera darse el cumplimiento de esa palabra profética para ese tiempo. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, pero no solo dijo a Pedro, se lo dijo a Satanás, que estaba utilizando a Pedro para decirle, no vayas a Jerusalén, no vayas porque te van a matar. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba y las tienes puestas aquí en la tierra? No puedes estar mirando todo eso que está pasando porque es necesario que todo eso acontezca. Mejor mira arriba, mira al cielo y vas a poder entender por qué las cosas que para ti no deben pasar, sí deben pasar. Porque tiene que haber un cumplimiento de todo eso para que se lleve a cabo. Así que dice, durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente. Mire, usted sabe de quién está hablando, ¿verdad? Del anticristo. Pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios. Usted sabe que el tercer templo va a ser construido y todo se va a restaurar como antes. Y los judíos que están esperando todavía al Mesías van a entender que ese es el Mesías. Y ese es. Pero ¿qué va a pasar? Dice, después a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, que es lo que se entiende, a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. O sea, a la mitad del tiempo se va a virar todo y los ojos de los que creían que ese era el Mesías le van a ser abiertos porque ahora van a ver, oh, ese no es, pues mira, sí era Jesucristo. Y muchos se van a volver
a Jesucristo. Pero todo eso es necesario que acontezca. De ahí en adelante eso va a ser un desastre horrible, horrible, como lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 24, y el que esté en la azotea, y el que esté en el campo, y el que esté, salga, coja, huya, esconda, se vaya allá, porque va a ser un tiempo como nunca antes, una tribulación como nunca antes. Nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. ¿Por qué? Porque lo dice en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesucristo. Y dice que durante ese tiempo la paciencia de los santos va a ser probada. ¿Y quiénes son los santos? Si no somos los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser probada la paciencia de los santos si se supone, según la gente, que nosotros no fuimos antes? No, eso no es así. O sea, si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a poder. ¿Que va a ser difícil? Sí, ahí lo dice. Pero dice que todo esto va a estar sucediendo hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Y ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. Que la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Luego viene en Mateo capítulo 20, versículo 5, dice que la primera resurrección, ahí es que nosotros vamos a ser levantados. Esas son las fiestas de las trompetas. Eso es lo que está proclamando y anunciando. Y luego entonces, pues sucede todo lo demás. Pero eso es otra clase. Primera de Crónicas 12, versículo 32 dice, de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Todo esto es el propósito del calendario del reino de Dios. Pero si usted lee en Hechos, capítulo 3, los versículos 17 al 21, puede tener más claridad. Hechos 3, 17 al 21. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, que crucificaron a Jesucristo, como también vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas. Ese es Pedro hablando. Después que fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro entonces habló, ¿verdad? Con denuedo, como lo dice en Hechos. Y él está hablándole a todos los que están allí, le dice, yo sé que lo que hiciste, lo hiciste por ignorancia, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas. O sea, era una palabra profética, era una palabra que Dios ya había determinado y tenía que suceder. Así que Dios lo cumplió así como lo había dicho, que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Y esa palabra es techubá. Vuélvete a Dios, retorna a tu Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Mesías otra vez, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, ahí está hablando de un tiempo profético. Está hablando de ¿qué? De un mover profético, de una palabra profética. ¿Y qué es? El retorno de Jesucristo, la fiesta de las trompetas. Así que es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración. Eso es Hechos capítulo 3, versículo 21. Búsquelo, lo dice ahí. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Unas versiones dicen desde el principio del mundo, otras dicen desde el siglo, otras dicen desde tiempos antiguos y otras versiones dicen desde hace mucho. La palabra textual dice desde el principio del mundo, y cuando habla de la palabra original es aión, que tú la buscas en el diccionario Strong, la palabra 165, y se refiere a eternidad y dice siempre. O sea, que si usted va
a traducirla, usted diría que Dios habló esa palabra por boca de sus profetas desde siempre, desde la eternidad. Y dice que esa palabra, aión, significa eso, eternidad, siempre, siglos, perpetuidad, o sea, sin principio ni fin, es eterno. Así que Dios habló desde siempre, desde su eternidad. Él habló esa palabra profética, donde establece que Jesucristo viene. Y dice en el original, desde la edad de él, porque dice edad, y ahí es que es aión, y esa es la palabra que significa eternidad, y después dice de él, o sea, de Dios, desde el tiempo de Dios, desde la edad de Dios, y Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no tiene años. Así que desde siempre Dios habló esa palabra y Él todo lo que dice lo cumple en su tiempo en el que Él señaló que va a acontecer. El mismo Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre, ¿verdad? Él lo tiene allá en su potestad y lo dice así. Lucas capítulo 4 versículo 56 dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo y no distinguís este tiempo? Estaba refiriéndose al kairos, la palabra 2540 del diccionario Strong. Kairos, un tiempo señalado, un tiempo fijo, una temporada. El propósito de Dios al crear un calendario profético con unos tiempos señalados, era que el hombre distinguiera y reconociera los tiempos específicos fijados por Dios, las citas divinas o los ciclos proféticos y los tiempos medibles del hombre, o sea, que lo podamos traer a nuestro contexto en días y años. El propósito original de Dios era reunirse anualmente con nosotros, tener una cita con nosotros, una celebración con nosotros. Usted celebra a través de todo el año. En enero hay unas fiestas que usted celebra, en febrero hay otras, en marzo, en abril, en mayo. Y hay unas que son especiales para usted. Y usted se reúne con su familia, usted las celebra. Y hasta se dan regalos. Pues Dios estableció unas fiestas. Él sí estableció un calendario. Él sí estableció unas fiestas con propósito. Y espera que nosotros, su pueblo, ciudadanos de su reino, vivamos según la cultura de su reino. Y en la cultura de su reino también existen lo que son fiestas, como todas las culturas del mundo tienen sus fiestas, sus tradiciones, su idioma, su lenguaje, su vestimenta. Cada cultura tiene un idioma particular, tiene unas celebraciones particulares, tiene unas tradiciones particulares, tiene unas costumbres, aún hasta para la comida, en su alimentación, en su vestimenta, en su quehacer diario. Tiene unas costumbres, algo que es propio de su cultura. Pues mira, la cultura del reino de Dios también tiene lo suyo, lo que es propio, y viene desde la boca del Padre y la estableció en su palabra, y no para adornar ni para llenar un libro, sino para que nosotros podamos conocerlo a Él, entenderlo a Él y vivir conforme a Él. Él estableció un calendario anual donde su propósito original era y es reunirse anualmente con nosotros, su pueblo, para impartirnos instrucciones específicas y para que sepamos qué tenemos que hacer en cada temporada del año, qué celebrar, qué anunciar, qué proclamar. No se trata de ninguna manera de una práctica religiosa anual. Pero, ¿qué pasa? Que lo que Dios estableció
en la escritura y que le digo al pueblo, escudriñela, mediten en ella, practiquen lo que yo les he establecido para que les vaya bien. Pero ellos no pudieron entender el significado de cada una de las 7 celebraciones que él le dio. Ellos no pudieron entender que él estaba hablando sobre lo que a ellos les iba a pasar. Ellos no estaban entendiendo que Dios había establecido un marco profético y que durante esas fiestas él estaba anunciándoles lo que iba a pasar, que él iba a enviar a su Hijo Jesucristo, que los iba a rescatar, que los iba a redimir, que los iba a restaurar, que le iba a enviar su Espíritu Santo para que estuviera con ellos. ¿Y cuál era el significado? Ellos nunca lo entendieron. Y lo que hicieron fue que las fiestas las tornaron en prácticas tradicionales, religiosas, que describen o que son propias de su cultura. Pero esas fiestas no son las fiestas de los judíos. Esas fiestas no son judías. Esas no son las fiestas que definen la cultura de los judíos. Esas son las fiestas que definen la cultura del reino de los cielos, que fueron establecidas por el Padre eterno, salen de su corazón hacia nosotros, y el Padre quiere que nosotros nos reunamos con Él, que celebremos con Él, que nos gocemos con Él, que recordemos toda la obra maravillosa que Él ha hecho para nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que aún nosotros recordemos y entendamos lo que Él todavía está por hacer por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Así que no se trata de ninguna manera de una práctica religiosa anual. Se trata de celebrar, se trata de regocijarnos en Él, se trata de saber y conocer y entender al Dios que nos ama. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 23 dice: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, porque ellos habían convertido todas las celebraciones en tradiciones huecas y vacías, en rituales, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Ellos no habían podido entender, porque había un velo en sus ojos. Aún hay un velo en sus ojos, y es necesario para que todos los demás que falten por entrar, entren para salvación, para redención. Porque todavía no han podido entender que quien está en esas fiestas, quien está ahí, es Jesucristo. Es sombra de lo que habría de venir, porque en Él, en Jesucristo, en el Mesías, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Y usted dice, yo voy a vencer a Satanás. Mira, ya Satanás está vencido. Ya Satanás está vencido.
El mandamiento, la instrucción de Dios es, hazme caso a mí. Vive conforme a lo que dice la palabra. Abre tus ojos. Usa las armas que te di, dice Efesios capítulo 6. La fe, la salvación, la justicia, la verdad, el evangelio de la paz, el amor, la oración. Usa las armas para que puedas resistir. No es para que venzas al diablo. El diablo ya está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que resistir, no es vencerlo, ya Jesucristo lo venció. Tú tienes que resistir, dice, en el día malo. Y habiendo acabado, estad firmes. Nos toca a nosotros utilizar las armas que ya tenemos en Cristo. Ya no las dio. Ya no las dio. Pero nosotros andamos pendientes a otras cosas y lo menos que nos importa es vivir como Él nos mandó a vivir. En justicia. En verdad, no hay palabras de mentira en nuestra boca. Somos justos, no practicamos la injusticia. Practicamos la justicia. Somos justos en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, con los desconocidos. Somos personas justas, con la verdad en la boca, con un corazón de servicio, orando continuamente delante del Padre, aun cuando esté en mi trabajo, cuando esté en la calle, cuando esté en el carro, cuando esté sentada descansando en mi casa, cuando estoy haciendo los quehaceres de la casa. Yo estoy en comunión con mi Dios. Orad siempre, sin cesar, orando en todo tiempo. Mire, no solo por usted, sino por todos los que lo rodean a usted, por su casa, por su matrimonio, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por su compañero de trabajo, por el vecino, por la vecina, por el jefe, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso fue un mandato que Dios nos dio. Y ahí dice que Él ya derrotó y exhibió públicamente a todos los principados y a todas las potestades. Dice, por tanto, esto es importante, porque de este versículo se agarra la gente para decir que no hay que celebrar la fiesta que Dios mismo estableció. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades. Ahí está hablando de las asambleas, de los moed, de las fiestas, las festividades. O por novilunio. ¿Sabe lo que es novilunio? Es cuando usted mira el cielo, como ayer, anoche, empezó la luna creciente, empezó un nuevo mes en el calendario. ¿Y sabe qué? Que todos los primeros días de mes, en la palabra, usted va a leer en los salmos, hay un corito que es con eso, tañete, el güiro y el pandero, y tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta. Eso es un salmo, y lo cantamos, es un corito. Sí, lo cantamos. Pues eso es lo que se refiere. Dice, nadie lo juzgue por si usted come o no come, por lo que bebe y por lo que no bebe. O sea que si el hermano se sienta a comerse un plato de comida, mire, no lo juzgue, que está comiendo cerdo. ¿Y qué pasó? Si se lo quiere comer, se lo come, y el que no se lo quiera comer, que no se lo coma. Cada cual come conforme a lo que entiende. Y Pablo mismo dice que si para usted no es pecado, pues está bien. Pero si ya tú ya estás pensando, pues mira que no lo haga, porque ya entonces es pecado, porque tú estás conociendo. Eso es lo que Pablo se está refiriendo. Entonces dice, mire, no estén peleando y no estén juzgando al hermano. Si el hermano come o no come, no lo juzgue por eso. Si el hermano bebe o no bebe, no lo juzgue por eso. Si el hermano celebra o no celebra, no juzgue. Porque usted tiene que juzgar. Si en el novilunio, o sea, si salió la luna nueva como anoche y tiene que celebrar, es una fiesta solemne, si lo celebra bien y si no lo celebra también, porque tú tienes que juzgar. Y dice, sábados. Si quiere guardar sábado, no guardar sábado, ese es su problema. No juzgues. Yo no juzgo a nadie. Yo celebro y no celebro, eso es mi problema, esa es mi relación con Dios. Ahora, si yo, Keila Torres, me dan a poner en una balanza, celebrar las fiestas de nuestro calendario, en la cultura donde estoy viviendo, aquí en este momento en los Estados Unidos o en Puerto Rico, y me dan a escoger
en el calendario bíblico, créame que yo voy a escoger celebrar la del calendario bíblico. Y yo no estoy diciendo que sea malo que usted celebre lo que usted celebra o que no celebre. No, no lo es. Yo lo que quiero es que usted entienda por qué Dios estableció esas fiestas y qué significan. Y usted decide si usted lo quiere celebrar o no lo quiere celebrar. Pero no juzgue al que la celebra. Ahora, si el que la celebra lo que hace es seguir todos los rituales y nunca entendió nada, pues entonces no está haciendo nada, porque no lo está haciendo con entendimiento. Y eso es lo que hacen los judíos. Celebran los que no han entendido, los que no han conocido a Jesucristo. Celebran utilizando todos los rituales aquí al pie de la letra, y lo va a hacer así, y vas a poner así, y lo va a hacer así, hasta el día lo va a hacer así, y lo va a poner en este lado y al otro lado, y así, y te lo vas a comer de esta manera. Esos son solo rituales, y eso es lo que se le llama letra, y la letra mata, porque el Espíritu que da vida es el que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo nos revela el significado de la fiesta y de cada una de las cosas que se llevan a cabo en esa fiesta. Ya la entendimos a través de Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a las fiestas, o en la luna nueva, o los sábados. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras. Ahí lo dice. Cada fiesta tiene un significado en el mover profético del reino. Cada acontecimiento establecido en una temporada, en un tiempo señalado o fijo. Y Pedro lo está diciendo, Pablo, lo está diciendo en Colosenses. Es que en hecho estaba hablando Pedro, pero aquí en Colosenses está hablando Pablo, y Pablo le está diciendo, nadie lo juzgue. Mira, ustedes no pierdan su tiempo en eso, porque eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere que usted esté mirando al hermano para juzgar y señalar al hermano. Cada cual tiene su relación con Dios. Escudriñe la palabra y viva conforme a lo que Dios le revela a usted, pero no ande por ahí juzgando al que celebra y al que no celebra, al que come, al que no come, al que lo hace este día y lo hace el otro día. No importa, solamente Dios. Dios. Todo lo cual, dice el versículo 17, es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. O sea, ¿quién lo cumple? El Mesías. Las fiestas solo son una sombra, pero la realidad es el Mesías. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso hace el que juzga, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Mire, agárrese de la cabeza. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, te sometes a los preceptos de los que son religiosos? Que dice, no use, no coma, no toque, según mandamientos y doctrinas de hombres, pero no viene de parte de Dios. Cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que usted se ponga, que usted se quite, que usted celebre o no celebre, eso no tiene nada que ver con los apetitos de la carne, no le hacen nada. Y usted puede ser estricto consigo, no me pongo, no como, hago esto, no digo esto, pero su corazón es lo que está al desnudo delante de Dios. Él estableció un calendario, él fue el que estableció la fiesta, y usted, si la quiere celebrar, la celebre, y si no la quiere celebrar, no la celebre, pero no puede juzgar al que celebra o al que no celebra. Y Pablo está diciendo, no se juzguen, vivan plenamente para Dios, vivan para Él. Así que el propósito de Dios al darnos un calendario profético es revelar nuestra verdadera identidad como ciudadanos, hijos suyos.
del reino de Dios, como sacerdotes. Conectarnos con su eternidad, con su mover profético, que es Jesucristo, para poder discernir los tiempos y saber en dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Establecer un manto y un mover profético en medio de su pueblo, para movernos como se movía Moisés y el pueblo en el desierto, guiados, dirigidos y protegidos por él, y caminar en la dirección correcta. Establecer un marco profético claro para el entendimiento de la profecía bíblica. Es a través de ese calendario bíblico, a través de esas fiestas, 7 fiestas a través del año, es que usted puede entender la profecía bíblica que se cumple en Jesucristo. Revelarnos el diseño del reino, ubicarnos en el diseño del Padre, dirigirnos en la senda que debemos transitar, generar precisión en nuestros movimientos, traer la manifestación de lo eterno aquí en la tierra, como Jesucristo nos enseñó en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Todavía faltan 3 fiestas de cumplirse en lo profético. Es la segunda venida de Jesucristo, el juicio, vamos delante del trono, y el establecimiento del reino de Dios en la tierra para siempre. Esas 3 fiestas, las de la trompeta, las del perdón y las de tabernáculo. ¿Qué hacemos durante ese tiempo? Eso que dice aquí. Eso que dice aquí. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Y lo que tú ya has determinado, que venga ya, que venga ya. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, 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 Señor Jesús. Unir las generaciones a su propósito eterno. Conducirnos a la plenitud de Cristo. Todo esto es el propósito cuando Dios nos dio ese calendario bíblico. Revelarnos, conectarnos, unirnos, establecernos, revelarnos, dirigirnos. Traer una manifestación de Él aquí a la tierra, unir las generaciones, conducirnos a la plenitud de Cristo hasta que el día sea perfecto, hasta su venida. ¿Por qué debemos estar atentos a las convocatorias santas y celebrarlas? Es importante que vivamos cada cita divina, cada moed, cada fecha señalada, porque cada temporada tiene su propósito y su propia unción. Nos revelan al Mesías y su obra redentora. Nos revelan el marco de la línea profética de Dios para que seamos entendidos en los tiempos y sepamos dónde estamos y qué nos toca hacer. Tenemos que estar atentos a esas convocatorias y celebrarlas. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue el que las estableció y no las estableció ningún hombre con ningún rudimento humano. Todo lo que está ahí fue porque Dios lo estableció. Y porque Jesucristo mismo, cuando vino a la tierra y anduvo aquí en la tierra, las refrendó. O sea, las celebró y las autorizó. Y luego sus discípulos las vivieron, las celebraron. Y por eso vemos que en la fiesta de Pentecostés, ahí mismo se derramó el Espíritu Santo. Ahí se cumplió esa promesa, esa palabra profética. Todo se está cumpliendo en su orden. Luego las convirtieron en celebraciones que no tienen sentido, solamente rituales, prácticas religiosas y como definición de la cultura judía. Pero esa no es la realidad. Las celebramos porque Dios las estableció y porque su Hijo Jesucristo las celebró, las autorizó y luego se convirtieron en la celebración del cumplimiento de cada una en Jesucristo. Porque definen nuestra cultura del reino de Dios, que pertenecemos a Él y somos ciudadanos de su reino con su cultura, celebrando sus celebraciones y lo que Él ha establecido. Porque nos envuelven en una atmósfera de alabanza. Eso es lo que sucede cada vez que llega el tiempo de esa convocatoria. Es alabanza, exaltación, celebración y una expectativa por lo que falta de cumplirse, para que no perdamos el ritmo de la marcha y para vivir conectados al secreto del Padre. Como 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló, los secretos.
Nos los reveló por medio del Espíritu. Se llama Jesucristo. Para regocijarnos y celebrar las obras que el Señor ya hizo, las que hace y las que aún faltan por hacer. Para vivir de esperanza contra esperanza, como Abraham. La esperanza mantiene nuestra fe viva y activa. Para regocijarnos con nuestro Señor y vivir con un manto de gozo. Para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso no lo puedo explicar ahora, porque ya nos quedan 2 minutos. Para que conozcamos a Yeshua cada día más. Las convocatorias del Señor tienen unas características. Primero, son agrícolas, tiempo de sembrar, cosechar y de lluvia. ¿Usted escuchó eso? Las características de las convocatorias, hay unas que son en primavera y hay otras que son en otoño. Así que tienen unas características. Y unas son agrícolas, tiempo de sembrar, cosechar y de lluvia. Otras que son históricas, otras características, muestran cómo Dios trató a su pueblo Israel. Es la historia del pueblo, es la historia del plan de Dios. Nos está diseñando el plan de Dios. ¿Entendió? Lo que es pesa, lo que es panes sin levadura, lo que es primicia, lo que es Pentecostés. Esa es la historia de Dios con nosotros, su pueblo. Y lo que falta ya está establecido. La fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de tabernáculo. Así que también son proféticas. Es la agenda profética de Jesucristo. Y son personales porque estas verdades se aplican a la vida de todos los ciudadanos del reino de Dios. Recuerda, uno de los propósitos por los que el Señor estableció las 2 lumbreras en el firmamento fue para señalarnos los tiempos proféticos y establecernos un calendario de reuniones anuales con Él, para revelarnos todo lo que debemos hacer en cada temporada. Y lo recordamos porque lo dice en Génesis 1:14 y en el 15 dice, y fue así. Las convocatorias del Señor son 7. Los Moedim son 7 y fueron establecidos en el calendario bíblico. Hay 3 fiestas principales y ahí es que se establece la de los panes sin levadura, la de Pentecostés y luego las otras que son las de las trompetas. Esas están todas acá. O sea, las tiene establecidas. Por ejemplo, las primeras 4, pesa, que es el sacrificio, ¿verdad? Redención del hombre. Jesucristo la cumplió cuando murió en la cruz. Y eso se celebra el 14 del primer mes. El primer mes. Le pusieron por nombre Abib, pero es el primer mes. Y eso es ¿cuándo? En marzo, entre marzo y abril, siempre empieza ese primer mes. Pesa Pascua. Después está panes sin levadura, Hag HaMatzah. Esa es la sepultura del Mesías. Y se celebra al otro día, el 15 del primer mes. Y dura 7 días. Después está Bikurim, que es primicia. Los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Y se cumplió en la resurrección de Jesucristo y se celebra el 16. Así que dentro de los panes y levadura están esas fiestas. Está Pascua, los panes y levadura y está primicia. El 14, el 15 y el 16 del primer mes. Luego, 50 días después de la Pascua, se celebra lo que es Shavuot, que es Pentecostés. Y en esa fecha fue que se derramó el Espíritu Santo que se puede leer en Hechos capítulo 2. Se relata en Hechos capítulo 2. Las convocatorias de Pesá, panes sin levadura, Bikurim y Shavuot ya se cumplieron en Jesucristo y se celebran entre marzo y abril en nuestro calendario y Shavuot Pentecostés se celebra en mayo. Así que ya se cumplieron, pero las que faltan por cumplir son las fiestas de la trompeta. Se celebran el primer día del 7º mes. Le pusieron por nombre Tishri, pero es 7º mes. El primer día se celebra Yom Teruah. Esa significa fiesta de la trompeta y
¿Qué nos está anunciando? La resurrección de los muertos, el levantamiento del pueblo de Dios. Y lo celebramos, lo anunciamos, lo proclamamos, lo afirmamos. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo dijo que si usted no cree en la resurrección, pues en vana es vuestra fe. Así que yo sí creo en la resurrección. Jesucristo resucitó y Él fue el primero, Él es la primicia y Él viene por nosotros y vamos a ser levantados. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y si usted va a Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, ahí está. Esa es la primera resurrección. Y a eso se refiere cuando se celebra la fiesta de las trompetas y es el primer día del séptimo mes. Y eso cae entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Yom Kippur es la expiación, el día del perdón, del juicio y redención. Y esa es la restauración de todas las cosas. Y vamos ante el trono de Dios. Y Apocalipsis 20, ahí lo va a decir. Que después que pasaron los 1000 años, dice que van a resucitar en la segunda resurrección. Y dice, bienaventurado el que no participe de esa segunda resurrección, sino que participó en la primera. Porque esos que van en la segunda son los que van ante el trono para ser condenados y son lanzados al lago de fuego y azufre. Y luego Satanás también va a ser lanzado ahí. Y dice que el último que va a ser lanzado va a ser la muerte. Y ahí es Yom Kippur. Y eso me está anunciando ese suceso. Y es la restauración de todas las cosas. Se celebra el día 10 del séptimo mes. Así que son 9 días después de la fiesta de las trompetas. Y después está la fiesta de las enramadas, Sukkot, tabernáculos. Y esa es el día 15 del séptimo mes y es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y reinaremos con él para siempre. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva descender, la nueva Jerusalén. Y ahí nosotros reinaremos con él para siempre. Así que eso me está hablando Sukkot. Cuando llega esa fecha, el 15 del séptimo mes, yo estoy anunciando, estoy proclamando y estoy con la expectativa de ese tiempo, de ese momento. Las convocatorias que ya se cumplieron, que son las de Pascua, panes y levadura, primicia y Pentecostés, yo celebro, aleluya, me gozo, porque Jesucristo ya lo cumplió. Las convocatorias de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, o sea, trompeta, juicio y tabernáculos, se celebran entre septiembre y octubre, en otoño, en nuestro calendario, y estas tres no se han cumplido y tendrán su cumplimiento durante la última semana de la semana 70 de Daniel. Y las proclamamos, las anunciamos y las afirmamos. Ahora, en este tiempo, nosotros estamos entre esas fiestas, las que ya se cumplieron de primavera y las que faltan por cumplirse de otoño. Nosotros estamos en un tiempo ahora de Techuvá y restauración de todas las cosas. ¿Qué es Techuvá? Estamos en el tiempo de retornar y de volvernos a Dios cuando dice arrepentíos, que lo leímos en Hechos capítulo 3, que Pedro le estaba hablando y le dice en el capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envía a Jesús el Mesías que os fue anunciado de antemano. A quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde siempre, desde la eternidad. En ese tiempo estamos, en un tiempo de Techuvá, el tiempo de volvernos, de arrepentirnos y volvernos a Dios. Concluimos en esta mañana que nuestro Señor, el Dios eterno, soberano, creador de todo lo que existe, estableció unas leyes, estatutos, ordenanzas y decretos que toda la naturaleza y el universo entero siguen al pie de la letra.
Y eso mismo fue establecido para el hombre y la mujer, pero la soberbia, la altivez, el orgullo, la necedad llega a tal punto del hombre y de la mujer que se ha rebelado contra su propio creador. Dios estableció el tiempo y todo lo que Él dijo, o sea, su palabra profética, se cumplirá en el tiempo que Él así lo ha determinado, lo ha señalado y lo ha fijado. A esto le llamamos tiempos proféticos. Su agenda ya está establecida. Se supone que nosotros estemos muy claros en los tiempos que vivimos y que señala cada acontecimiento en el marco profético de la agenda de Dios. Cada moed, cada fiesta, cada convocatoria, cada fecha especial es una nueva temporada que nos trae una nueva revelación de la verdad que es el Mesías Jesucristo. La sabiduría oculta de la que habla Primera de Corintios cuando dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La revelación de la verdad nos otorga libertad. La revelación de la verdad va en aumento cada día. Te posiciona en el lugar correcto. Te imparte una visión clara y te otorga mayor conocimiento. Te proporciona seguridad en el andar y te da una fe emuná. No es solo la capacidad de creer, sino la capacidad de generar con acciones la creación de una nueva realidad. Porque ahora tu fe no es solo creer, sino que tiene la capacidad de generar la realidad según la verdad de Dios, según lo que tú conoces de Dios. No solamente creer, sino es conocer a Dios. Y eso te otorga una nueva realidad según la verdad de Dios en tu vida. Y esta está gobernada por la verdad del Padre. No es por lo que ves, sino por lo que conoces, por lo que es Dios y no por lo que Dios pueda hacer por ti, o no por lo que Dios te dé, o no por los beneficios que puedas tener de parte de Dios. Eso no es fe. Es conocer a Dios como lo que Él es. Él es justo, Él es santo, Él es soberano. Él es Dios. Él es mi Señor. Él es mi Rey. Él es justo. Él es Dios. Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y cuando nosotros conocemos a Dios es porque la verdad se nos ha sido revelada. ¿Y quién la revela? Es el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo viene para enseñarnos, para revelarnos, para volvernos a Él, para convencernos de pecado, de justicia y de verdad. Y eso es exactamente lo que es la fe emuná. Así que en esta mañana nosotros hemos terminado nuestra clase en los propósitos del calendario del reino de Dios. Y ya sabemos cuál es el propósito de Dios al establecer un calendario en el cual nosotros tenemos que vivir y tenemos que estar muy atentos a ese mover de Dios aquí en la tierra. Y recuerda que los acontecimientos nos están anunciando algo. Ya nos estamos acercando y nosotros celebramos y estamos a la expectativa. Jesucristo viene por nosotros. Jesucristo viene por nosotros. Así que en esta mañana te bendecimos, le damos gracias al Señor porque has podido estar aquí con nosotros, y los que se vayan a conectar más adelante, pues los bendecimos. Y en esta mañana oramos al Señor para que este día y el resto de la semana sea una semana llena de bendición. Lee la palabra del Señor porque dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y no se olvide que nosotros estamos trabajando con el libro Conociendo el Reino de Yeshua de la profeta Paola Santamaría, y también con el libro de su esposo, el doctor Jorge Porras Benedetti, Conociendo los Tiempos Proféticos. Eso nos va llevando a través de los textos bíblicos que necesitamos leer para poder entender. Así que usted, mire, usted tiene aquí, pero usted va aquí. Aquí es que usted verdaderamente conoce
y puede estar muy claro acerca de lo que Dios quiere que usted entienda para que lo conozca tal y como Él es. Así que nunca deje este libro. Ahora digo yo, como le dijo él a Josué, medita en él de día y de noche. No solamente léalo, sino escudriñelo, estúdielo y haga lo suyo y vívalo para que le vaya bien. Así que le bendecimos. Será hasta la próxima. Recuerde que estamos un domingo sí, un domingo no. Domingos alternos. Dios les bendiga. Buena semana. Bendiciones.